Entonces, esto ocurre con los add-on trigger processes. Volvemos a simio, es decir, cuando queremos que en un objeto, si ocurre algo, se desencadene un proceso. Por ejemplo, y volviendo a uno de los servers, podríamos saber, y de hecho haremos ahora, cuando una entidad llega aquí, o sale, mejor dicho, queremos que se aumente una unidad al contador. Entonces podríamos eliminar de este server este state assignment, lo señalamos y lo eliminamos, ¿de acuerdo? Ahora ya nos está aumentando una unidad el valor de la propiedad de número de ajustes de las televisiones, pero queremos hacerlo con un proceso, con lo cual que queremos hacer que cuando, por ejemplo, nada más terminarse el ajuste o el proceso de este servidor, se aumente una unidad, esa propiedad, ese estado de esas entidades, de la entidad que proceda, pero mediante un proceso, con lo cual iríamos al proceso de add-on process triggers y cuando, justo después de ser procesado, vamos a crear un nuevo proceso. Creamos uno nuevo y en este caso le da el nombre del server y lo continúa con after processing. Tiene sentido. Entonces vamos a procesos y aparece un nuevo proceso. Entonces aquí podríamos hacer algo tan sencillo como lo que hacíamos antes, pero explícitamente a través de nuestro proceso que hemos definido. Entonces, con este step que hemos elegido dentro de los que tenemos, en assign, podemos decidir que model entity numOdjust es el valor que tenía más 1. De esa forma hacemos el equivalente a lo que teníamos antes. Entonces ahora se comportará igual y vemos que los estados de las entidades efectivamente se actualizan como lo hacían antes. Entonces, en resumen, podemos hacer uso de cualquier objeto de la librería estándar y hacer uso de su add-on process triggers y aquí introducir lógica tan sofisticada como nos permitan los steps. Tenemos la posibilidad de convertir lo que acabo de hacer, se ha desencadenado, de acuerdo con un add-on process trigger, pero podríamos hacer una cosa que está muy ligada y es que cuando ocurra algo se desencadene un proceso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar de este servidor el add-on process correspondiente, ¿vale? Incluso podemos cambiarle el nombre aquí. Es decir, los procesos también tienen propiedades. Y en particular, vamos a renombrarlo, en vez de llamarlo así, vamos a llamarlo prog update num adjust, ¿vale? De hecho, nos cambia el nombre que tenemos ahora aquí. Entonces, lo que queremos es ligarlo a través de un evento. Entonces, cuando el modelo se va ejecutando, se desencadenan eventos. Disponer de un listado de eventos exhaustivo de todo lo que puede ocurrir no tiene sentido ahora, pero tener en cuenta que el modelo está de alguna forma lanzando información sobre las cosas que van ocurriendo. Entonces es natural que casi cualquier cosa que ocurra, como llega una pieza, se va una pieza, se termina de procesar, y cualquier tipo de cambio discreto de lo que pasa con el sistema corresponde a un evento. Entonces os animo a consultar la ayuda o al instructor, al profesor que corresponda para saber cómo identificar cuándo ha pasado algo. En particular, nosotros lo que vamos a hacer ahora es decirle al modelo, no ya que este objeto llame a través de un add-on process a un proceso, sino que el proceso esté atento de que cuando pase algo tiene que ejecutarse. Es decir, en el caso 1 es el objeto el que contiene la información de cuándo llamará al proceso y en el caso 2 es el proceso el que está buscando o está atento a que ocurra algo y cuando eso ocurre empieza ese proceso. Entonces, en este caso, lo que nos interesa es, por ejemplo, que cuando algo entra a este nodo, lo que queremos es dar por aumentada en una unidad el contador de inspecciones realizadas. Porque cuando una entidad entra a este nodo, está en la puerta de salida del server, quiere decir que acaba de procesarse. Entonces, este nodo se llama output at adjust. Entonces, si damos a nuestro proceso, hay una propiedad que nos dice cuándo se dispara el proceso. En el proceso anterior estaba vacío, porque no estaba este proceso atento a ver qué ocurría
en cuyo caso, si se daba el evento que lo iniciaba, pues comenzaba. Era el objeto el que tenía la orden de decirle al proceso que empezara. Pero aquí, en este proceso, donde también tenemos su propiedad, vamos a decirle que cuando ocurra algo, empiece solo. Entonces tenemos aquí un conjunto de eventos. Entonces, uno es input add output, que es como se llama el nodo, add adjust enter. Esto es, recordad este nombre, output add adjust. Este es el nodo output add adjust, todo su nombre, que es el nodo output dentro del objeto adjust. Entonces, cuando aquí le ponemos .enter, nos estamos refiriendo a cuando ocurre el evento ha entrado una pieza a este nodo. Y cuando ha entrado una pieza a este nodo es que ha salido de ser procesada, con lo cual hay que aumentar una unidad su entidad. Al poner esto, nos aparece aquí algo que no aparecía antes, que es este rayito que nos está diciendo cuando estamos desarrollando que este proceso está ligado a un evento. Cuando este evento ocurra, esto se realiza. Entonces, con la opción original, insisto, aquí poníamos el add-on process y este es el que se ha encargado de avisar al proceso. Aquí no, esto no está puesto, lo tenemos que quitar porque si no se ejecutaría dos veces. Este lo que hace es cuando ocurre este proceso se desencadena y simplemente actualiza el valor de la variable. Y este es el segundo caso. El primero, el objeto llama al proceso, en el segundo, el proceso está atento de que algo pase. Y por último, tenemos los casos especiales, como es inicializar el modelo, acciones de finalización o acciones tras el tiempo de calentamiento. Entonces, tenemos para nuestro modelo la posibilidad de incluir, por ejemplo, un run initialized. Es decir, aquí podemos incluir información relativa a lo que tiene que ocurrir cuando le damos a la tecla para que se ejecute el modelo. En particular, ¿qué podemos hacer? Pues podríamos, por ejemplo, mandar de golpe un conjunto de entidades a la cola de televisiones. Es decir, querríamos que aparezcan aquí un conjunto amplio independientemente de las que vaya mandando el source posteriormente. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, por ejemplo, crear entidades. Después, lo que vamos a hacer es las creadas. Aquí tenemos también una ramificación. Sin entrar en demasiado detalle, el proceso comienza, se crean entidades y las creadas las vamos a enviar a algún sitio. Entonces, en el step create, lo que vamos a hacer es crear nuevos objetos y en particular entidades de tipo TV. ¿Cuántas? Vamos a decir, crea 10. Y vamos a hacer transferirlas a algún sitio. Entonces, ¿desde dónde? Igual que antes teníamos un transfer que las mandaba del nodo al que habían llegado, al nodo del cual volvían a los ajustes, aquí lo que vamos a decirle es, créalas de, cuando las han creado, se crean aquí previamente y hay que transferirlas, no están en ningún sitio. Por eso sus sitios pre-space no están en un nodo, no están en ningún lugar. Entonces, le vamos a mandar a un nodo. ¿A qué nodo? Le vamos a mandar a input adjust. Entonces, súbitamente, nada más comenzar la simulación, entrarán 10 entidades. Entonces vamos a dar a ejecutar, vamos a hacerlo paso a paso para ver cómo llegan. Aquí van aumentando, vemos que el tiempo es 0, lo tenemos aquí. Y sin embargo van aumentando las entidades y cuando llegue la número 10, pues empezará a correr el modelo. ¿De acuerdo? Entonces ahí está corriendo. Entonces tenemos la posibilidad de introducir procesos que inicialicen algún tipo de información. Para hacer un ejercicio de repaso, lo que podríamos hacer es que este valor 10 que hemos metido aquí, que es mala práctica, meter un 10 en un step de un proceso, es algo que probablemente luego se olvide. Sería mejor que fuera una propiedad, para que el usuario o quien fuera decida el número de piezas inicialmente creadas de forma más explícita. Entonces podríamos ir para nuestro modelo, definir una propiedad. Aquí no tenemos las que creamos la otra vez, que fuera un número entero. Lo voy a llamar rp initial tv to inspect. Es una propiedad del modelo de la cual podemos hacer uso. Entonces vamos a facility, a procesos. Ahora no le ponemos aquí un 10. Le decimos, oye, el número que tienes que utilizar es el valor que contenga la propiedad rp initial stock to inspect, tv to inspect. Si le damos 10, 10 o el valor que sea. Entonces ahora esto irá a leer la propiedad. Por eso cuando vamos a Facility, como ocurría en el vídeo anterior, hacemos clic y nos aparece un clic en cualquier área que no sea un objeto. Entonces tenemos aquí una nueva propiedad. Entonces le podemos decir una
Entonces estamos dando la propiedad 1 y el proceso va a leer ese 1. Entonces cuando vamos a ejecutar, vamos a step, en este caso empiezan, bueno, llegan las 3 que genera el source y a partir de ahí empieza a correr, porque el source están llegando las actividades de 3 en 3, tal como está configurado. Podríamos poner que llegaran de una en una y poner un time offset de 1 minuto. Eso quiere decir que no va a llegar ninguna al estado inicial y la única que va a llegar en 1 minuto, pues eso, ocurrirá, tendrá que transcurrir 1 minuto hasta que llegue. Con lo cual ahora sí que podemos ver claramente que al ejecutar, esta es en tiempo cero la entidad que llega con el proceso de inicialización, que pasa a procesarse, y ahora avanza el tiempo, y en 0,9 es cuando ha terminado y avanza. Y será posteriormente en el minuto 1 cuando llegue la primera ya generada por el source. Entonces, en este caso lo que hemos hecho, insisto, como ejercicio de repaso, es crear una entidad para que el proceso no tenga un 10 aquí incluido, sino que lea una propiedad. Esa propiedad también podría ser algo que podríamos utilizar en nuestros experimentos, es decir, en función del stock inicial del que parto, cómo evoluciona el sistema. A corto plazo tendrá impacto, pero en el régimen permanente el stock inicial no tendrá impacto. Y lo mismo podemos hacer cuando el modelo termina, es decir, cuando el modelo termina podemos introducir algún tipo de proceso para que haga algún recuento final, para que haga algún tipo de cómputo y obtener así resultados interesantes, objeto de análisis. Y luego tenemos la posibilidad de hacer algo cuando termina el tiempo de calentamiento. Existe la posibilidad, aunque no lo comentaré con detalle, de fijar el tiempo de calentamiento al ejecutar un modelo. Pasado ese tiempo de calentamiento, todas las variables, toda la información del modelo se reinicializa y a partir de ahí empezamos a contar. Entonces nos puede interesar hacer algún tipo de cómputo justo antes de que comencemos a tomar datos pasado ese tiempo de calentamiento. Otros steps comunes y que son bastante utilizados, uno es el evento fire, que es algo así como la posibilidad del trigger, es como algo que va a desencadenar cosas y que vamos a ver con detalle en el vídeo sobre los eventos. Otro es el end transfer, que lo que hace es el complemento al transfer, que de momento no lo hemos utilizado, pero a veces habría que utilizarlo, ya veremos, y que de alguna forma da por finalizada una transferencia de una entidad entre dos objetos. Y el step search, que como su propio nombre dice, busca entidades u otro tipo de elementos entre un conjunto de elementos de la misma naturaleza. Y eso lo veremos también en el vídeo relacionado con estaciones. Y por último, conviene tener en cuenta que existe la posibilidad de mover los brazos o las ramas de los steps, en este caso, aunque en este caso no tenga demasiado sentido, supongamos que este trozo de código pues, se puede reutilizar o se debe reutilizar en algún caso, pues podemos hacer que una vez que el intento de destrucción de una entidad pues que falle por algún motivo, pues nos interesaría volver aquí. En este caso, insisto, no tiene sentido, pero antes que repetir un conjunto de steps idénticos en diferentes partes de un proceso, puedo hacer uso de las ramas que me permitan devolver el flujo de la lógica a algún punto para reutilizar código que he desarrollado previamente. Así que a modo de resumen, los procesos permiten construir lógica compleja a base de la composición de instrucciones elementales de diferente tipo. Hemos visto la posibilidad de crear objetos, de crear entidades, de destruir entidades, de asignar valores a propiedades y de transferir entidades. Y esos elementos son los steps, de los cuales, insisto, hemos visto algunos. Y se pueden desencadenar los procesos de tres maneras. O bien, porque un proceso tiene incorporado, un objeto tiene incorporado un add-on process trigger, de tal forma que el objeto, cuando le pasa algo, llama a un proceso y ejecuta lo que corresponda. Dos, porque un proceso que hemos desarrollado está pendiente de que algún evento ocurra, como pasaba cuando entraba una entidad al nodo de salida de la inspección, del ajuste, perdón. Y por último, el tercero es por unos procesos especiales que se ejecutan automáticamente al principio de la ejecución, al final de la ejecución o al final del tiempo de calentamiento. En el siguiente vídeo vamos a ver el uso de las estaciones, para cuyo uso es natural el uso de procesos que gobiernen la entrada y salida de entidades en unos elementos especiales que las albergan
para poder pues, representar, por ejemplo, stocks de entidades o de piezas en algún tipo de sistema. Así que veremos eso en el próximo capítulo. Hasta luego, muchas gracias.